nosotros lo tenemos más fácil, aunque ahora voy a entrar en un tema que creo que es delicado también, porque la gente... Yo creo que en una cosa, es una teoría mía, que es el sistema. Yo creo que el sistema no funciona, porque, por ejemplo, hay gente con carrera universitaria y no sabe hacer algo con un canuto. Hay gente con el título de electricidad y los tengo que poner de peones. Y yo no tengo el graduado, porque yo en mi época, yo era disléxico, además, soy disléxico y tenía falta de atención, que no se diagnosticaba tan fácil en aquellos años. Y entonces a mí me costó mucho, no pude aprender según qué cosas, hasta para sacarme el carnet de conducir tuve muchos problemas, que sabes que conducía sin carnet, sí, me acuerdo, y hasta que el juez prácticamente no me obligó a sacármelo, no lo tuve. Y tuve que hacer un súper esfuerzo más que lo normal, porque era una cosa que no me interesaba, en cambio las cosas que sí que te interesan tienes más facilidad. Y es que el sistema educativo para mí no funciona, porque tampoco digo que no tengan que ir al colegio, no es esta mi frase. Yo creo que tenemos que ir al colegio, te enseñan a leer, escribir y tal, te enseñan lo que ellos quieren también, pero no te enseñan a cuidarte, no te enseñan a tener una mentalidad ganadora, te enseñan que tienes que trabajar, te enseñan todo, no te enseñan de finanzas, cómo pedir un préstamo, cómo hacerlo, no te enseñan nada de eso, que creo que sería muy importante en el de sobre todo el tema de nutrición y ejercicio, te enseñan lo que ellos quieren y considero que no funciona. Porque yo creo en la experiencia. O sea, yo, sin tener graduado escolar, yo no sé cuántas empresas habré creado. Para mí, sé las que he creado, para mi entorno, sé las que he creado. Pero para otras sociedades, de bares, que he abierto bares, les he dicho cómo hacerlo para que fueran tirando para adelante. Empresas instaladoras. En Mallorca, empresas instaladoras he abierto dos. Una en sociedad y otra para un amigo mío, y la que tenía en sociedad la vendí. O sea, creo que las dos están facturando, una debe rozar ya el 1.000.000 de euros al año. O sea, que creo que sé de lo que hablo. Sí, sí. Y de las personas que he tenido que han creado empresa y les ha funcionado, creo que ninguna tenía el bachillerato. O sea, el graduado escolar sí que puede, el graduado sí, que soy, bueno, pero sí, institutos, sí, el de la FP o algo así, no lo tenía. Por lo tanto, algo falla aquí. O sea, hay gente con mucha carrera de mecánica y luego no sabe. Y hay muchos que sí que saben, ¿sabes? Pero, por ejemplo, yo he conocido grandes mecánicos, puedo mencionarlos, Emilio, Félix. Sí, Emilio me enseñó a abrir el motor del Lancia, porque él era mecánico de Lancia. Sí, sí. El padre de Manel, he conocido mecánicos, a Sebas, a Check. Creo que todos ellos, si tenían el graduado, es un milagro. Sí, sí. Y en cambio, eran profesionales. Yo me acuerdo en un curso, y con Emilio, es una anécdota muy buena, venir el profesor y bueno, decir, a ver si averiguáis por qué no arranca, cuando salieron las primeras inyecciones semimecánicas, que era un curso hecho por Olimpia. Y me acuerdo de estar allí y bueno, aparte de averiguar por qué no arrancaba, lo averiguó, dijo, ahora veremos si están listos. Y le chafó una bujía, la tontería más cursi del mundo, le chafó una bujía y ese hombre se volvió negro para que el motor arrancara. Porque se pensaba, claro, él fue directamente al fallo que había creado él, pero luego no supo buscar el fallo que tenía el motor. Era un motor, no me acuerdo de qué era, pero la centralita me acuerdo que era Bosch, o sea, eran de las primeras Bosch semi-inyección que salió. Entonces, te demuestra que algo no va bien y que lo que realmente ganas es la experiencia. Sí, 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 no, de verdad. Y yo creo en esto y creo que el tirar para adelante y el ser luchador, porque yo he sido muy luchador, porque he sufrido los altibajos de que no te paguen, mi negocio era más inestable, porque así todo, tienes impagos, pero cuando salen del taller te han pagado prácticamente. En mi negocio no funciona así, nosotros hacemos una obra, la terminamos y luego pasamos la factura, o parte de la factura, y luego nos dejan enganchar. ¿Dónde está el riesgo? Es donde está el riesgo y hemos tenido mucho riesgo. Y bueno, yo más o menos lo que quería explicar era esto, y de mis inicios contigo, pero creo que eres un gran luchador. Te tengo mucha admiración porque me has enseñado mucho. Gracias. Y hay que estar agradecido. Y yo cuando empecé también hacía 18 horas diarias aquí, 10 minutos para comer, 1 hora y media para dormir,
y otra vez aquí. Porque tenías que levantar tu negocio, tenías que... O sea, estuve 2 o 3 años así, pero al final entendí, a los 2 años tuve que tirar 2 millones de pesetas a la basura de impagos, para no verlos y mosquearme, ¿sabes? Sí. Porque antes sí que es verdad que había más confianza, la gente, que bueno, al final quien lo pagaba era yo. Entonces llegas a cortar el tema, la experiencia, ¿sabes? Volvemos a lo mismo, Sí, la experiencia es importante. Pero tú luchaste por tu negocio. Sí, No por ser empresario dijiste, me voy a levantar a las 10 de la mañana. Llegamos a ser 5 aquí dentro, ¿eh? Sí, sí, yo esto me acuerdo porque... Todos asegurados, ¿eh? Sí, o sea, sí. Me acuerdo y funcionaba perfectamente. Yo me iba de vacaciones a ver mis padres a Sevilla y yo los podía dejar aquí. Yo me acuerdo en aquella época que yo tenía que venir aquí por las tardes, cuando tú cerrabas, que hacías horas extras, porque yo creo que tenía 13, 14, es que debía tener 14 años. Sí, más o menos. Entonces, como no me querías, no me podías asegurar, y yo tampoco me podía permitir que me aseguraras porque no sabía hacer la boca con un canuto, aunque yo creo que aprendí rápido, ¿sabes? Sí, no, sí, la verdad que sí. Se me dio bien, pero yo venía aquí porque quería aprender y quería arreglar mi moto, ese era mi objetivo. No tenía moto, quería mi puta moto. Sí, me acuerdo. ¿Sabes? Entonces vine aquí, pero una vez la tuve arreglada dije, no, yo esto tengo que seguir porque quiero aprender más. Sí, me acuerdo con la del Vivarium, que le llegaste a poner un carburador 24, unas toberas en aquel entonces, porque hoy en día puedes hacer lo que quieras, pero en aquel tiempo no había, tenías que limar el chasis, abrirlo, ¿te acuerdas que lo debíamos abrir con un gato? Hacíamos, claro, éramos mecánicos y teníamos las herramientas que teníamos y tal. Yo aprendí a llevar el torno, me iba al herrero de al lado de mi casa y lo veía cuando llevaba el torno, me tiraba horas mirando cómo llevaba un torno, hasta que me dejó usarlo y yo rebajaba culatas, ¿te acuerdas? Sí, la fresadora. Sí, con la fresadora. Llegué a hacer de todo, y a tornear los huecos del pistón donde iban. Yo esto lo hice en maestría. Sí, pero yo, por ejemplo, lo hice después, aprendiendo a ver a Olmos, Olmos, que estaban en la cuesta Esas Picas, y yo iba ahí porque eran amigos de mi padre, me dejaban estar ahí. Aprendí a soldar ahí. Vi cómo forjaban el hierro y aprendí a forjar el hierro. Pero yo quería aprender. Claro, tenía ganas. La gente ahora lo que quiere es, o bajo mi punto de vista, no quieren hacer nada. Tienen ilusión. No tienen ilusión. La gente no tiene ilusión, porque yo, por ejemplo, entré en este trabajo porque a mí me gustaba. Claro. O sea, yo entré ya dispuesto a aprender, no obligado, por ejemplo, que tengo que trabajar de esto. Lo ves diferente, ¿sabes? Sí. O sea, yo tuve la suerte de que donde estuve, que me dieron la oportunidad de entrar en el taller y poder aprender el oficio. Claro. Porque a mí me gustaba. O sea, yo llegó un momento que yo era el primero en todo. O sea, pero es lo que te digo yo. Fuiste el primero. O sea, no era mejor que nadie. O sea, pero intentabas ser el mejor en tu gremio. Yo me fui de hecho, a ver, hay que decir que en Kawasaki, tú eras servicio oficial Kawasaki en aquella época. Sí, bueno, el técnico. El técnico Kawasaki, Kim Menorca. Tú llegaste a ser un referente. O sea, tú en las Kawasaki no había nadie. Había Abelardo, que las tocaba, creo que también bastante bien, si no me he equivocado. Bueno, Abelardo trabajaba ahí, pero mecánico no era. Él era más bien, entendía de todo, pero cogía y me llevaba la moto aquí. Te llevaba la moto aquí, por eso es lo que te quería decir, te llevaba la moto aquí, que yo me acuerdo el fatídico día que fui. No, si nos tirábamos, yo te digo, a veces nos daba las 12 de la noche hablando ahí. Y comentando y esto y los motores y eran las 12 de la noche y estábamos. Pero porque te gustaba tu negocio. Sí. Hoy en día miran la hora de salir. Sí. Y con esta mentalidad es una mentalidad de pobres. Hay que implicarse, sobre todo hay que implicarse en el tema, ¿sabes? Porque si tú vas a un sitio y ya no tienes ganas, no puedes hacer el trabajo bien. Lo haces a ver ganas, joder, ahora tengo que hacer esto, ¿sabes? Porque yo tengo que decir que yo no soy rico, ¿vale? Pero creo que he vivido muy bien, he tenido lo que he querido y creo que habría podido ser muchísimo más arriba si hubiera empezado antes y hubiera tenido la mentalidad de ahora, pero sí que es verdad que tuve la mentalidad de luchar por lo mío, o sea, y de ir al negocio y de aprender. Siempre he tenido la mentalidad de aprender. De hecho, José, yo empecé de mecánico y hoy en día soy técnico de 3 o 4 cosas y no multitareas. Soy multitareas y creo que bastante reconocido y bastante bueno, sobre todo en tema de dirección de obra, que es lo que más me dedico ahora. Yo de joven, por ejemplo, cuando empecé con esto, sí que es verdad que tenía mucho ímpetu, muchas ganas de aprender, porque yo cuando entré aquí, bueno, era un mecánico normal, corriente, pero con ganas de hacer las cosas. Y si una cosa no la sabía hacer, pues a mí no me daba vergüenza llamar a fulanito. Oye, porque hay gente que tiene vergüenza. ¿Por qué me tengo que perder 4 horas de un trabajo si a lo mejor son 10 minutos en desmontar esa pieza? Bueno, pues cogía
servicio oficial que trabajaba de Suzuki, por ejemplo, en Barcelona, los conocía, que me servían recambios y demás, y los llamaba y decía, oye, Manolo, esta moto tal, modelo tal, tengo que hacer esto, ¿cómo se hace? ¿O cómo lo harías para hacerlo? Ah, no, es muy simple. Te dan la referencia, tú ya lo sabes, hecho. ¿Sabes? Eso es muy importante, porque si... Tener contactos. Tener contactos, sí, pero al mismo tiempo, para mí no es rebajarme, es aprender, ¿sabes? Yo fui de los cursillos que iba a Kawasaki, me acuerdo, cuando estaba el cursillo que tenía Kawasaki, yo era el técnico. Y fui a hacer muchos cursillos en Kawasaki. Y en uno de los cursillos que tú decías, la prueba del fallo, era una carburación, con un vacómetro electrónico. Eso me gustaría tenerlo, pero que entonces valía casi $500,000 de pesetas. Y resulta que, bueno, a ver, 4 aquí, en este, 4 aquí y 4 aquí, ¿sabes? Había 3 motos y, venga, arrancar, iba de pena esa moto. Veías el vacómetro, bueno, vamos, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Y yo veía que cuando el vacómetro estaba mejor, la moto iba peor. Yo, será mamones con perdón. Entonces, quité el vacómetro, sí, y lo hice a oído, cogí el cronómetro central, que es lo primero que tienes que graduar. Ahora subo un poco de vueltas, y lo hice sin el vacómetro. Y le dije al técnico, digo, este vacómetro lo puedes tirar. Y la prueba estaba que los vacómetros estaban trucados. Cuando yo decía no puede ser, cuando mejor está, peor va. Estaban modificados. Estaban modificados para no, ¿sabes? Ya. Y yo era uno de los más, por ejemplo, que entonces tenía 26 años, debía tener, ¿sabes? Y éramos, normalmente había gente que pasaba de 50 años para arriba. Aparte, yo recuerdo, tú hacías karate, sí, que eres un puto armario. Sí, pero bueno, era una totiva. Pero eres un puto armario, pero estabas fuerte. Sí, en aquel entonces sí. O sea, yo me acuerdo que ahora a raíz de la enfermedad y tal, pues bueno, cada uno tiene las circunstancias de su vida. Me he vuelto más vago, eso sí. Pero bueno, estamos hablando que tienes 60 años, o sea, estamos hablando no es un crío, ¿sabes? No es un crío, pero yo me acuerdo que también cultivabas mucho tu cuerpo, cosa que también no te enseñan en el colegio, ni te enseñan en ningún lado, que es importante, porque es el vehículo que vas a utilizar durante los próximos años. Y yo sé que, yo por ejemplo, ahora que has dicho sacar lo del bajómetro, yo me acuerdo que tú lo primero que me enseñaste es, oye, el mercurio no se tiene que ir, ¿te acuerdas? Y me acuerdo de haber ido a otro taller y ver, no, es que nosotros tenemos que, cuando ponemos el bajómetro, tenemos que contar el mercurio porque se va. Y pensaba yo, qué malos sois si se te va el mercurio del bajómetro. Y hoy en día, ¿no? Le dices bajómetro. El bajómetro lo tienes que hacer, porque hay gente que se piensa que lo tienes que hacer con gas, ¿no? Es ralentir. O sea, y acelerar un poquito, porque hay mucha gente que hace y se va para adentro. Si no está el tapón, se te va para adentro. Se te va para adentro. Yo me acuerdo de ir a este taller y decir, hostia, qué malos son, no quise decir nada, pero claro, porque lo había aprendido de ti. De hecho, se me dio muy bien. Hoy en día decimos bacómetro y la gente no sabe qué es. No. Bueno, lo tendrán que buscar por internet, pero no sabrán qué es. Hace años yo había un taller aquí al lado y cuando tenían un Alfa Romeo que llevaba 2 carburadores, iba a ir, lo hacía yo. No, yo me acuerdo. Yo hice los del 205 Rally y lo hice a través de... Me lo dejaste tú. Y de hecho me quedó muy bien porque lo había aprendido bien. Había aprendido 2 cosas. Había aprendido muchísimas cosas aquí, pero me acuerdo de estas cosas es que hay que ser muy limpio en la mecánica, que estás lleno de grasa y tal, pero tienes que ser muy limpio, que no te pueden quedar virutas ni partículas ni nada. Y que las cosas tienen que tener una buena lubricación, bueno, todo lo que implica la mecánica, esto sería muy extenso de explicar, pero me quedo con lo que había que ser muy limpio, siempre. Y esto lo aprendí de ti, o sea, de hecho empecé limpiando, ¿sabes? Y bueno, yo no tengo más palabras que agradecerte todo lo que me has enseñado, todo lo que me has enseñado, que no se puede enseñar en una universidad ni nada, sino con la experiencia. Y sobre todo lo que has aportado al mundo y a mí en especial, pero yo sé que has enseñado a más gente, yo lo he visto yo. Has tenido aquí mecánicos que han tenido que aprender mucho y ahora están trabajando en otros sitios y están de jefe de taller en algún caso y tal. Bien, no me he considerado nunca maestro yo, ¿eh? Pero tu sabiduría te ha hecho que sepas comunicar. Bueno, comunicar no es lo tuyo. Comunicar tengo que reconocer que no era lo tuyo. Pero sí que has sido al ser un buen mecánico, has sido un buen mecánico. Entonces, al ser un buen mecánico, el que se pone a tu lado o aprende o esconde. Pero mirando, yo siempre tengo una cosa muy clara.